Bueno, José, lo primero agradecerte que nos hayas recibido aquí en la sede de la Federación y la verdad que llevaba tiempo queriendo entrevistarte, después de casi 4 años en el cargo, la verdad que ya tenía ganas, así que nada, buenas tardes y muchas gracias, José. Buenas tardes, Diego y compañía. Bueno, son 3 años y medio largos, llevamos para 4. Y bueno, a tu casa vienes, porque la casa del fútbol, tú perteneces al mundo del fútbol, desde la versión de dar noticias del fútbol, sobre todo la zona del Besaya, a mi casa, y invitado eres siempre que quieras. Muchas gracias. Lo primero que quería preguntarte es por tu etapa anterior a ser presidente de la Federación. ¿Qué te llama a ser el presidente y bueno, a meterte en este mundo? Fue unas circunstancias que me llevó el tiempo y el empezar en ayudar. Yo, por desgracia, tuve un accidente de circulación, quedé jubilado. Yo era miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil concretamente, y tuve un accidente de coche y pasé a retiro. Cuando pasas a retiro, pues tienes que llenar tu tiempo con alguna actividad y decidí que fuera con el fútbol con mis hijos. Y empecé de delegado en los equipos donde jugaban mis hijos, en concreto Geray, empecé con él, con el entrenador David Martínez, y ahí empecé, y poco a poco pues el gusanillo te dice que de delegado pasé a entrenador, de entrenador pasé a prácticamente hacer todas las funciones que viene haciendo, casi un mutillero. Después pasé a secretario de la entidad, después a presidente de la asociación de clubes, y bueno, ya posteriormente me escogieron, tuve la suerte, la fortuna de ser escogido para presidir esta federación. La verdad que también muchos embrollos, ¿no? Cuando presidías el Rocín. Siempre, porque tengo una forma de ser donde veo alguna cosa que detecto que es irregular o que no va muy bien con la ley, pues tengo la manía de ponerlo en conocimiento de quien tengo que ponerlo, ¿no? Eso te condiciona un poquito a tus amistades, pero también te condiciona un poquito tus enemistades. Aquellas personas que vieron que todo aquello que yo estaba denunciando les afectaba porque eran irregularidades que habían cometido, pues evidentemente no son mis amigos, ni creo que lo sean nunca. Afortunadamente han pesado siempre muchísimo más las amistades que los enemigos. Pero es mi forma de ser, es mi carácter, yo no sirvo para meter las cosas debajo de una alfombra, sirvo para decir a la alfombra hay que levantarla para que no vuelva a suceder. Le gusta a quien le guste y al que no, pues oye, ¿qué le voy a hacer? Pero yo creo que estamos en una etapa de la vida donde la transparencia y la dignidad tienen que estar por encima de llegar a un cargo y decir, como he llegado aquí no quiero problemas y voy a llevarme bien con todo el mundo, a pesar de que hay cosas que no se deberían tapar, pero hay gente que lo hace, yo no. Creo que con esa respuesta es más que evidente que va en los genes de cada persona. La verdad que siempre te ha caracterizado denunciar actos un tanto, cuanto menos ilegales. No, ilegales del todo. O sea, no. Yo lo que he puesto en conocimiento siempre de la gente y del público, bueno, pues es evidente que lo pongo porque tengo prueba de lo que digo y porque lo que digo es cierto, si no te lo callas. En Puente San Miguel pasaron muchas cosas feas, antes de llegar yo, pasaron cosas feas estando yo, incluso un compañero tuyo estuvo en aquella época por allí, le tienes aquí a tu derecha. Doy fe. Y entonces, bueno, pues soy una persona que, a pesar de que en aquel momento sabía que era muy complicado denunciar hechos a un ayuntamiento y a poderes que eran mucho más fuertes que tú, pero decidí en reunión con mi familia que por honradez y por lo que significa la palabra honor había que hacerlo, y lo hice. Y eso lleva hasta el día de hoy, pues que amigos de ese pelo pues ni tengo, pero es que tampoco los quiero. Y esa gente que se junten entre ellos, que entre ellos seguro que se chupan la sangre muy bien, pero yo a mi lado no los quiero. Luego, además, intentas presidir la Federación Cántabra, que está dirigida por Alberto Villar, que llevaba décadas en el cargo, que te hace creer que tienes posibilidades de destronarle, de quitarle el cargo. No me hizo creerlo nada. Lo que fue, además te lo voy a contar tal como fue. Llegamos, juntamos una asociación de clubes de tercera división en su inicio. Yo propuse, entre otros cuantos compañeros, que era un problema común al fútbol y que había que ampliarlo a todo el fútbol de Cantabria. Llegamos a ser 89-90 clubes afiliados a la asociación, lo que era todo un éxito. Una asociación que se enfrentó a la burguesía que había establecido en la federación, al poder establecido, a decirle que tenía que, por lo menos si lo va a subir, explicarnos por qué. Buscamos explicaciones. Como no había manera, y además había muchos ataques que los entró personalmente en mí, porque al fin y al cabo era el que ponía la voz, porque el enemigo era de todos, pero la voz la ponía yo, entonces pues fui el que Todos los palos iban a fue a la caza de captura, sí. Pues a partir de ahí, nosotros tuvimos una reunión con el director general de deportes, con Ramón Cuesta, en aquella época, y él nos comentó que, bueno, que dado que no es la federación más fuerte y que estaba imposibilitado también de hacer muchísimas cosas, que lo que teníamos que hacer era presentarnos a las elecciones cuando se convocasen y ganarle.
Y es lo que pensamos hacer, dijimos, bueno, pues si la solución es esta, vamos a por la solución. Hubo unas primarias, 2 primarias concretamente, me presenté yo solo en primer lugar, luego se presentó otro grupo que se nos subdividió la asociación con Alfonso Pérez Burrul, presentamos a los comicios y tuve la suerte de, bueno, pues convencer a más gente que el resto y ganarlas. Recuerdo incluso que llegaste a hacer noche en la sede, ¿no? Solo 4. Hacía un frío, Diego, un frío, eso no se me ha olvidado en la vida, menos mal. ¿Por qué lo hiciste? Pues mira, pues porque yo venía a pagar los arbitrajes de los partidos semanales de mis equipos, de la Sociedad Deportiva Rocín, y se me negaban a cobrarlos. Dieron orden al banco de que no lo podía pagar, aquí en la propia federación dieron orden de que no se podía pagar, el comité de árbitros dieron orden de que no lo podía pagar tampoco, y a los árbitros en concreto, pues que tampoco me lo recogían los partidos. ¿Eso qué significaba? Que aunque fueras con el dinero en la mano a pagar los arbitrajes, te ponían en el acta que no habías pagado el arbitraje, con la correspondiente sanción. Entonces era una judiada, por decirlo de alguna manera, y me vi en una encrucijada sin salida en la que me juntaron tantas sanciones, en la que ya me convirtió el comité de competición de que me iban a expulsar de la competición a todos los equipos, que era la manera que tenían de acabar conmigo. Entonces decidí que no era justo, decidí que no era legal, y dije, bueno, la única manera de ser oído y que tal, pues decidí hacer una huelga en las puertas de la Federación Canaria de Fútbol, y estuve 4 noches, pero fui tan tonto que elegí las de más frío en los últimos 100 años de Santander. Y menos mal que estoy un poco rollizo, o bastante rollizo, y el frío no traspasó mucho el cuerpo, pero vamos, llego a ser como tú y quedé muerto. Bueno. Pasó unas días de mucho frío, pero de mucho frío, ¿eh? ¿Cómo es ese 9 de julio donde ganas las elecciones con 30 votos a favor y 19 a favor de Vilar? Bueno, es el 10 de julio, no el 9, el 9 ya sabía que las iba a ganar, estaba convencido, pero fue el 10. Pues es un día extraño, es un día donde toda nuestra gente que se había comprometido de una manera espectacular con nosotros, fue gente a la que le llamaron incluso expresidentes de la gimnástica para comprarles el voto, bueno, una serie de circunstancias un poco extrañas. Cuando digo expresidentes me refiero al francés, no me refiero a otra persona. Teníamos la convicción, y una convicción personal, y además por honradez de todos los que veníamos, de que a nosotros no nos podían comprar, y así fue, no nos compraron. Por eso sabía perfectamente el resultado. Y quedamos 30-19, fue algo curioso, porque según fuimos votando, dieron la vuelta a las urnas, y según iban saliendo los votos, pues salí yo el primero con los votos nuestros, y se decantó muy pronto a mi favor, ya con el resultado de 26 ya sabemos que era presidente. Tuvimos el máximo respeto para con la otra gente y no digamos, entramos en alboroto hasta que no dijeron el resultado ya final, y en aquel momento hice una promesa que seríamos presidente por y para todos, que intentaríamos olvidar lo sucio y volver a pensar lo positivo. Luego, desgraciadamente, ha habido un grupo de personas, mínimo afortunadamente, que han considerado que poner 80 denuncias era lo más adecuado para intentar torpedear el avance de la federación. Pero tú que andas por los campos de fútbol, me imagino que oirás que la federación ahora mismo está bastante mejor de lo que había. Bastante. José, ¿y crees que esos 19 votos los podrás revertir en las próximas elecciones? No es que podré revertirlos, es que quedaron revertidos al mes y medio ya, porque vieron la manera de trabajar, vieron que era ya una federación democrática, vieron una federación donde se puede venir a sentarse. Sentarse no quiere decir a tragar, quiere decir a discutir los problemas. Los problemas, el presidente de la federación no tiene por qué tener la verdad absoluta. Simplemente tiene una versión de los hechos que intenta explicar. Pero hay gente que puede tener otra versión de los hechos que te puede convencer, y eso es lo que hemos hecho. Dialogar con todo el mundo que ha querido dialogar. Desgraciadamente ha habido con 2 personas que ha sido totalmente imposible, que es el anterior presidente y un candidato que se nos presentó a las elecciones, y no hemos tenido la posibilidad alguna de tener ningún diálogo desde hace 3 años y medio. Pero no por nuestra voluntad, sino por la suya. Hablando de Vilar, antes de ser presidente de la federación destapaste ilegalidades o supuestas ilegalidades, pero me imagino que lo que te encontraste después superaba todo lo que esperabas, ¿no? Te puedo decir que nunca jamás pensé que la federación iba a estar tan sucia. Nunca jamás lo pensé. Pensé que había sus cosas, pero nunca pensé que había tantas cosas. Desafortunadamente para el anterior presidente, quiero decir, desgraciadamente para él, un fiscal tomó cartas en el asunto, con unos datos que le dimos a través de una auditoría, y en la actualidad está imputado, y yo creo que no está condenado ya, y esto es una opinión personal, porque la justicia a veces es lenta, y en este país parece ser que el que tiene dinero la hace más lenta. Y entonces la cantidad de recursos que ha puesto en pruebas y demás, pues ha hecho que todavía no haya sido juzgado, sino que estemos en periodo de instrucción 3 años después de aquello. Pero estoy completamente seguro que bueno, los datos claman un poco al cielo. O sea, no hay ninguna duda del tema de su hija, porque hay sentencia del Tribunal Supremo. Esto no hay ninguna duda. No hay ninguna duda
que el comité de entrenadores no aparece ni un solo euro en los últimos 20 años, porque llevan contabilidades aparte que desaparecían de la federación. No hay ninguna duda tampoco de venta de entradas, ninguna duda de lo que ha pasado con los planes de pensiones. Entonces es cuestión de tiempo que todo se sepa. ¿Cuánta deuda había cuando llegaste tú y cuánta hay ahora? Mira, en cuanto a deuda de federación, la federación no estaba tan mal, es decir, la federación más o menos podía sostenerse. Teníamos un problema que era más que evidente, que los ingresos que teníamos eran mucho menores que los gastos, mucho menores, es decir, solamente en personal teníamos 36.000 euros mensuales de nómina, en la actualidad tenemos 20.000. Ahora hemos compensado más y hemos aumentado los ingresos un 40 y tantos % y hemos disminuido los gastos pues un 50% aproximadamente. Muchísima diferencia, ¿eh? Hay mucha diferencia. Estábamos así y ahora estamos así. Eso es bueno, pero el grosso de la deuda era en la mutualidad, no en la federación. Hay mucha gente que dice, no, es que dice que la federación. No, no es la federación, es la mutualidad. La deuda de la mutualidad ha llegado a ser alrededor del 1.300.000 euros aproximadamente, teniendo en cuenta que durante 21 años no pago facturas de la Seguridad Social, teniendo en cuenta que hemos sido sancionados por la Seguridad Social por no pagar los IRPFs y las historias y la Seguridad Social de 4 despidos que se hicieron de manera irregular, y ahí hemos sido condenados creo que por 180.000 euros aproximadamente, teniendo en cuenta el salario de su hija que ha sido pagado de manera irregular, unos 723.000 euros, teniendo en cuenta que había una cola y una lista de espera de 40 y pico operaciones cuando llegamos, que ha habido que pagarlas, que tenía que estar en años anteriores. Se debían 5 meses al hospital público, al hospital privado de aquí, que era la Mutua Montañesa, se debían 5 meses, valores de miles y miles de euros. Se debían ambulancias, se debían juicios, se debían muchísimas cosas. Entonces ahí sí que nos ha dejado un problema importante que tardaremos en sanear unos 9 o 10 años. ¿Por qué? Porque no queremos hacer una derrama del primer día donde tengamos que decir a un padre de un niño que aparte de los 80 euros que ya paga tenga que pagar otros 130 de derrama. Entonces lo hemos conseguido diferir con la ayuda de la Real Federación Española de Fútbol, un problema que era inmediato, un problema de 10 años, que bueno, vamos calmando la situación. También es cierto que hemos invertido mucho dinero en hacer reconocimientos médicos que nos hacían, en establecer clínicas que nos hagan la rehabilitación fuera de Santander, que era solo lo que había antes, y hemos pasado, para que veáis, de 3.500 rehabilitaciones aproximadamente al año a más de 9.500. Esas 6.000 rehabilitaciones quiere decir que antes se las asumían los clubes, ahora las asume la propia federación. Tenemos centros en Torlavega, en Reynosa, Cabezón, algunos en Corrales, en Castro, en Laredo, en Colindres, en Santander, en Bezana. Bueno, pues hemos mejorado un poquito en ese sentido, yo creo que bastante. La verdad que ahora hablas con la gente y no sé si decir se sienten más respaldados, pero yo creo que tienen más ayudas donde acudir que antes. Yo creo que se transmite en los campus. Yo creo que es algo que es obvio. Si algo nos enorgullecemos en esta federación, es precisamente que el murmullo que había que se oía en la calle hace 3-4 años, eso ha terminado. Ahora, cuando hablas de la federación y hablas sobre todo de la mutualidad, que es lo que más nos preocupa, porque es donde realmente tratamos a nuestros hijos, la cosa ha cambiado. Hemos hecho 10.000 reconocimientos médicos este año. Esta temporada pasada, me refiero al año 2015. 10.000. Cuando yo llegué aquí nos hacían 200. Y a los clubes escogidos, a los amigotes. Había amigotes con deudas, lo hemos anulado eso. Y cosas de estas, ¿no? Entonces la federación está para otras cosas que no sea para servirse. Luego eres presidente, la verdad que te hemos leído mucho en redes sociales, todo lo que se te ha llegado a hacer, llamadas altas de la madrugada, te quitan el correo de tu buzón, te hacen fotos en casa y más cosas que se me olvidan, pero... Ha sido auténticas perrerías. Lo que pasa que lo han hecho yo creo que para minarme, para buscarme las vueltas. Yo creo que no han calibrado, porque al final me hicieron mártir ellos. Ellos mismos me hicieron mártir. Si lo que tenían que haber hecho era presentarse, ver cómo podíamos ayudar, y decir, coño, pues vamos a ayudar. Pero no, lo que han hecho es ensuciar. ¿Tú sabes lo desagradable que es que te juntes con un amigo a comer un día donde no has planificado parar a comer y que hagan fotografías desde fuera de las ventanas? Te sientes de una manera pues preocupado. Y no te digo tu familia. Te siguen con el coche. Saben dónde has cambiado las ruedas, qué día y dónde. Pues yo no sé dónde cambias tú la rueda de tu coche, Diego, no tengo ni idea. Te publican cosas de tu vida privada que nada tienen por qué saberse, porque es tu vida privada. A nadie le importa si estoy bien o mal con mi mujer, no le importa nada más que a mi mujer y a mí. Eso no es un asunto de fútbol. Afortunadamente estamos muy bien.
porque tengo una gran mujer, que me soporta, por cierto, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Pero te quiero decir que son cosas que no... A mis hijos han sufrido insultos, han sufrido acoso, han sufrido escupitajos en la cara, han sufrido mucho la consecuencia de las redes sociales a través sobre todo de Twitter, cuando 4 descerebrados, entre ellos alguno de la época mía de Puente, publicaban cosas inciertas y eso generaba mucha ansiedad en niños de 14 años que eran amigos de mis hijos y les insultaban. Todo eso lo he tenido que vivir. Y es cierto que seguramente tu segunda pregunta sea, ¿merece la pena? Y yo te diré que no merece la pena. Pero merece mucho menos la pena rendirte y perder tu honor. ¿Qué enseñanza le estaría dando yo a mis hijos? Si cualquier persona utiliza la fuerza bruta, la amenaza, el acoso psicológico, y con eso ya te ganan. Entonces, ¿qué quieres decir? Que yo, para ser mayor que tú o más fuerte que tú, lo único que tengo es ofrecerte palos, seguirte, insultarte, amenazar a tu mujer, estas cosas. Yo creo que eso hay que erradicarlo del mundo del fútbol y del mundo de la vida. Pero si no lo erradicas, al final, ¿qué enseñanza le das a tus hijos? Cualquier persona metiendo miedo, gana. No quiero enseñar eso a mis hijos. Y me senté un día con mi mujer y mis 2 hijos, y hasta con mis 2 perros, y lo tratamos y dijimos, hay que seguir adelante. Y hasta el final, caiga quien caiga. Porque si te rindes ahora, todo lo luchado y lo sufrido es tiempo que has perdido. No hubiese merecido la pena. Merece la pena.